Lenguaje y literatura. Octavo grado. Textos periodísticos. El reportaje. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva clase de lenguaje y literatura en la que estudiaremos el reportaje periodístico, por lo cual conoceremos sus características, estructura y los tipos que existen. Pero antes de esto, preguntémonos, ¿qué es una noticia? ¿Qué es un reportaje periodístico? ¿Cuáles son los tipos de reportajes que existen? ¿Y cuál es la intención comunicativa de este tipo de textos? A continuación, lo veremos. Ahora preguntémonos, ¿qué es la noticia? La noticia es la información sobre un hecho acontecido recientemente. Este va a constituir el elemento esencial para el periodista. ¿Para qué? Para que pueda crear un periódico o un noticiero. Pero la noticia debe cumplir con un principio esencial, debe ser objetiva. ¿Y qué significa que sea objetiva? Es que va a informar de forma confiable todos los hechos. ¿Por qué? Porque el periodista no puede dar su punto de vista, ya que si lo hace, la información pierde credibilidad. Ahora bien, la noticia debe cumplir con unas características específicas. Veámoslas a continuación. La noticia presenta las siguientes características. Número 1. Es un hecho de actualidad. Lo que hoy es noticia, mañana puede que no tenga ningún valor noticioso. 2. Los hechos que se relatan son veraces y por lo tanto verificables. 3. Cuenta los hechos de la manera más objetiva posible, sin adjetivos y sin opiniones. En otras palabras, se cuenta solo el hecho ocurrido. 4. Es un texto breve y denso, pues aporta mucha información con las palabras precisas. Ahora que ya conocemos algunos aspectos generales sobre la noticia, es necesario que comprendamos qué es un reportaje periodístico, cuáles son sus principales características, su estructura y cuáles son los tipos que existen. Por lo cual, los invito a que vean el siguiente video. Hoy aprenderemos un poco más acerca del reportaje. Acompáñenme. El reportaje es un género periodístico que consiste en la narración de sucesos o noticias de cualquier tipo de información. En términos generales, un reportaje es un trabajo documental planificado y su propósito es informar. A pesar de ello, puede incluir opiniones personales del autor. Por este motivo, tienden a elaborarse con ciertos criterios subjetivos del investigador, aunque incluya una gran diversidad de colaboradores o informantes para redactarlo. Este hecho contribuye a que un reportaje sea emitido en muchas ocasiones con la finalidad de crear una posición en el espectador respecto a un determinado tema en particular. Por lo común, el reportaje es dado por un periodista que se realiza acerca de un hecho o sobre cualquier tema, el cual suele ir acompañado de imágenes y fotos. Este puede ser publicado en la prensa o se emite por televisión o radio. En este género, se explican acontecimientos de interés público, con palabras, imágenes y videos desde una perspectiva actual y utilizando un lenguaje accesible y popular para un público lo más extenso y diverso posible. Estructura del reportaje. Titular. El título informa acerca del contenido del reportaje. Al igual que las noticias, puede ir acompañado de un antetítulo o de un subtítulo. Párrafo inicial o entrada. El objetivo principal de la entrada es captar la atención del receptor. Por ello es importante que empiecen los contenidos interesantes y atractivos. Cuerpo del reportaje. Los párrafos siguientes desarrollan el tema y deben estar conectados entre sí y escritos con coherencia. Párrafo final. Las oraciones finales deben dejar una buena sensación de la lectura. Pueden incluir conclusiones y dejar la estructura cerrada. Acabar con comentarios como los que escribieron al principio, estructura circular, o hacer comentarios que inviten a la reflexión, estructura abierta. Los consejos que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar un reportaje son: realizar una clara introducción al tema que va a tratarse. En caso de realizar una entrevista, contar previamente a los oyentes o lectores quién es esa persona y sobre qué va a charlar en dicho encuentro. Utilizar un lenguaje atractivo para los espectadores. Prestar especial atención al tono de voz, a los ritmos, tanto al hablar como al escribir, de modo que quien está del otro lado tenga interés en permanecer escuchando o leyendo. Ampliar lo más posible el tema a tratar. Desarrollar con todo el detalle que se pueda el contenido de la nota, a fin de que quien está del otro lado se entere de verdad de lo que está hablando.
Manifestar el punto de vista que se tiene. La opinión de quien realiza el reportaje debe estar basada en hechos, haber sido analizada con detenimiento y mostrarse de forma clara. Además, debe aclararse que se trata de una opinión tan válida como la de todos los demás. De acuerdo al modo de enfrentar el hecho periodístico, el reportaje puede ser formal. Se trata de la variante más respetuosa del reportaje, que no incluye opiniones y aspira a la objetividad. Narrativo. Semejante a la crónica, echa mano a relatos y reconstrucciones narrativas para brindar la información al lector. Interpretativo. El reportero se permite la interpretación de los hechos y las situaciones, explicándole al lector su punto de vista a partir de la información obtenida y con argumentos derivados de su propia investigación. Descriptivo. El periodista aborda su tema de interés sin incluirse a sí mismo, simplemente describiéndolo, brindando características de su objeto de interés. Como pudimos observar en el video anterior, el reportaje periodístico consiste en un texto informativo, pero no cualquier texto informativo. Es una investigación que ha hecho un periodista sobre un tema determinado, por lo cual ha recurrido a fuentes vivas, a documentos, a sitios de internet, con la única intención de presentar al lector toda la información para que éste pueda sacar sus propias conclusiones. Ahora bien, si el reportaje periodístico es una ampliación de la noticia, van a presentar algunas diferencias. Los invito a que las veamos. El reportaje periodístico presentará diferencias claras con la noticia. La primera es que no busca informar sobre un acontecimiento inmediato y urgente. La noticia, por su parte, pretende informar los hechos lo más rápido posible. Otra diferencia es que el reportaje interpreta los hechos y genera una opinión en el lector o lectora. Por su parte, la noticia busca solo informarlos. El reportaje es extenso según la profundidad que quiera darle la autora o autor. En cambio, la noticia es breve. El reportaje periodístico presentará una estructura compleja y a la vez más libre para su escritura. En cambio, la noticia tendrá una estructura sencilla y básica. Ahora que ya conocemos algunas particularidades que presenta el reportaje periodístico, los invito a conocer nuestro autor de la semana, Otoniel Guevara. Otoniel Guevara es un poeta y periodista salvadoreño que nació en Quezaltepeque el 10 de junio de 1967. Desde el año 1984 ha participado en certámenes nacionales e internacionales de poesía, entre ellos el Festival Internacional de Poesía de Medellín en 1999. Comenzó a escribir poesía cuando solo tenía 17 años de edad. Más tarde, formó parte de las filas guerrilleras durante la Guerra Civil en el año de 1980. Pero a pesar de formar parte de la guerrilla, nunca abandonó la poesía. Sobrevivió a aquella época devastadora hasta que dejó las armas, cuando vino el acuerdo de paz definitivo el 16 de enero de 1992. Logró la organización de certámenes, festivales, encuentros de poesía, talleres, foros, tertulias y otros. Se destacó en la organización del Encuentro Internacional de Poetas El Turno del Ofendido. Como editor, dirigió los proyectos Mazatli y Alquimia. Sus poesías han sido traducidas en 8 idiomas por varios escritores de diferentes países. Actualmente, funge como director de la revista de poesía Metáfora y dirige el proyecto editorial La Chifurnia. Ahora que ya conocemos qué es un reportaje periodístico, analizamos sus características, definimos cuál es su estructura, analizaremos uno, donde definiremos cada una de sus partes. En este caso, el titular lo constituyen las primeras 2 líneas. Entrevista con Miriam González Durantes. El gran tema que queda pendiente, el gran tabú, es la igualdad dentro de las casas. Como podemos ver, el titular lo constituye un conjunto de palabras que buscan llamar la atención del lector. Ahora bien, la entradilla será
una breve explicación sobre el tema a tratar. En este caso, la entradilla la constituyen 3 líneas, aunque Miriam González Durantes se resiste a comparar la pandemia con una guerra, adopta por un momento esa narrativa y dice que si a los grandes conflictos del siglo pasado le siguieron unos cambios sociales enormes, algo similar debería ocurrir con la crisis del COVID-19. Ya analizamos 2 partes. Veamos cuál es el cuerpo informativo. El cuerpo informativo está constituido por lo esencial del reportaje periodístico. En este caso, en el siglo XX, nos dimos cuenta de cosas importantísimas, como por ejemplo que las mujeres podíamos trabajar y así se lanzaron al mercado de trabajo. ¿De qué nos estamos dando cuenta durante esta pandemia? ¿En qué podemos avanzar socialmente? La abogada española experta en Derecho de la Unión Europea tiene clara la respuesta: el trabajo doméstico. Según ella, durante el confinamiento nos hemos percatado de que sin solucionar las tareas del hogar y los cuidados no podemos ser productivos como sociedad, ni pagar una serie de impuestos que hacen posible el estado de bienestar. Sin ese trabajo doméstico no se puede producir, y si no podemos producir como sociedad, hay una serie de cosas que no podemos hacer. Y lo hemos descubierto ahora, dice, porque parte de ese trabajo estaba escondido, bien porque se contrataba a alguien para que lo haga, o porque un miembro de la familia lo asume casi en su totalidad, la mujer. Sin embargo, González no solo aspira a un reparto equitativo de tareas, cree que podemos aprovechar la pandemia para ir más allá, asignar valor al trabajo doméstico y volverlo parte de la cadena de productividad. No se trata solo de reequilibrar, sino de liberar todo ese potencial. Si quitas la parte humana y miras solo las cifras, lo ideal es tener a toda la sociedad al nivel más cercano de su potencial máximo de productividad. Y eso no es una discusión de igualdad, es una discusión distinta. Ahora bien, ¿cuál es el cierre o la conclusión de este reportaje? Pone para ello varias opciones sobre la mesa y describe una de ellas como extrema, pero que merece ser tomada en consideración: que el Estado asuma el coste de estas tareas. Y cierra: la política solo se mueve cuando la sociedad se ha movido un poco, y para ello tenemos que empezar las discusiones. Ahora, los invito a que conozcamos algunos aspectos que debemos tomar en cuenta al momento de analizar un reportaje periodístico. ¿Sabías que, para extraer las ideas principales y el tema de un texto, es preciso pasar varias etapas? La primera, leer el texto párrafo por párrafo y extraer las ideas más importantes que permitan llegar a la idea general de todo el texto. La segunda, resumir estas ideas deduciendo los subtemas, que pueden estar implícitos o explícitos. La tercera, tomar en cuenta las ideas principales y los subtemas y a partir de estos inferir el tema central que desarrollan. En estos momentos es necesario que apliques todo el conocimiento adquirido en esta teleclase, por lo cual debes resolver las actividades de tu guía que están relacionadas con la identificación del tipo de reportaje periodístico, la identificación de ideas principales y del tema desarrollado. Además, tienes unas preguntas de comprensión lectora relacionadas con la temática que se desarrolla en el reportaje periodístico, como el rol de la mujer durante esta pandemia en los oficios del hogar y cómo podemos constituir una sociedad más equitativa. Recuerda que al momento de analizar un reportaje periodístico debes tener una actitud crítica y relacionar toda la información que se te presenta para que emitas un juicio de valor. Esto fue todo por hoy de tu clase de lenguaje y literatura de 8º grado. Recuerda que puedes encontrar esta y las clases anteriores en los sitios oficiales del Ministerio de Educación y en la página de Facebook Lenguaje y Literatura 2020. Hasta la próxima.